¿Qué pasaría si una sola oración pudiera cambiar tu vida para siempre? ¿Y si existiera una manera de orar que no solo te acercara más a Dios, sino que también te llenara de paz, sanidad interior y fortaleza en medio de las dificultades? Todos hemos orado en algún momento de nuestra vida, pero pocas veces nos detenemos a reflexionar. ¿Estamos orando de la manera correcta? Jesús mismo nos mostró un camino diferente, profundo y transformador para comunicarnos con el Padre. Su enseñanza sobre la oración no es un ritual vacío, sino una guía práctica para experimentar la presencia de Dios de manera real y poderosa. En este recorrido aprenderemos qué errores comunes cometemos al orar, cómo Jesús nos enseñó a comenzar cada oración con adoración y reverencia, de qué manera la oración nos ayuda a alinear nuestra voluntad con la de Dios, porque la confianza, la gratitud, el perdón y la fe son pilares de una vida de oración auténtica. Imagina por un momento qué aspecto tendría tu vida si en lugar de cargar con ansiedad, dolor o incertidumbre, pudieras enfrentar cada día con la certeza de que Dios te escucha, te guía y te sostiene. Esa es la invitación que Jesús nos hace: aprender a hablar con el Padre de una forma que transforma el corazón y abre puertas de bendición. Cuando Jesús enseñó a orar, no empezó con una lista de peticiones, sino con un reconocimiento solemne. Padre, nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Mateo 6, 9, 10. Este inicio nos revela dos principios fundamentales. La oración comienza con adoración. Antes de pedir cualquier cosa, Jesús nos enseña a reconocer la santidad y grandeza de Dios. Decir santificado sea tu nombre es declarar que Él es santo, digno y soberano sobre todo. Este acto de adoración cambia nuestra perspectiva. Nos recuerda que no nos acercamos a un ser distante, sino a nuestro Padre Creador, proveedor y protector. Es como Moisés en el monte Horeb, cuando Dios le dijo: «Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa». Éxodo 3:5. No era solo un gesto físico, sino un recordatorio de que entrar en la presencia de Dios requiere reverencia y reconocimiento. La oración nos invita a rendir nuestra voluntad. Jesús continúa enseñando: «Venga tu reino, hágase tu voluntad». La oración no es un mecanismo para imponerle a Dios nuestros deseos, sino un espacio para alinear nuestro corazón con su plan perfecto. El mayor ejemplo de esto lo dio el mismo Jesús en Getsemaní. «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Mateo 26:39. Aún en medio de un sufrimiento inimaginable, Jesús nos mostró que confiar en la voluntad de Dios trae paz, incluso cuando no entendemos lo que sucede. Cuando comenzamos nuestras oraciones adorando y rindiendo nuestra voluntad, dejamos de ver a Dios como alguien a quien convencer y lo reconocemos como el Padre amoroso que sabe lo que realmente necesitamos. Esa actitud abre la puerta a una relación más profunda, sincera y transformadora. Jesús continúa su enseñanza con dos aspectos centrales de la oración: la confianza en la provisión de Dios y el poder del perdón. Jesús nos invita a orar diciendo: «Danos hoy el pan nuestro de cada día». Mateo 6:11. Con estas palabras, nos enseña a depender de Dios en el presente, sin dejarnos atrapar por la ansiedad del mañana. El mejor ejemplo está en el pueblo de Israel durante el desierto. Éxodo 16. Cada mañana Dios les daba maná suficiente para ese día, y si intentaban guardar más, se dañaba. ¿Qué quería enseñarles? Que la provisión de Dios es constante y diaria, y que la confianza se renueva jornada tras jornada. Cuando oramos de este modo, reconocemos: «Señor, tú eres quien sostiene mi vida. No necesito preocuparme por el mañana, porque hoy tú me provees lo que necesito». Esa confianza nos libera de la carga de la incertidumbre y fortalece nuestra fe en la fidelidad de Dios. Luego Jesús añade: «Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores». Mateo 6:12.
Aquí no solo se trata de pedir el perdón de Dios, sino también de abrir nuestro corazón a perdonar a quienes nos han ofendido. Jesús lo explicó con la parábola del siervo que no quiso perdonar, Mateo 18, 23, 35. Un hombre debía una deuda inmensa y fue perdonado, pero luego se negó a perdonar una deuda pequeña a su compañero. El resultado fue un castigo severo. El mensaje es claro. Así como Dios nos muestra misericordia, nosotros estamos llamados a extenderla a los demás. Perdonar no significa justificar lo que nos hicieron, sino liberar nuestro corazón de la amargura. Cuando perdonamos, quitamos los obstáculos que impiden que la gracia de Dios fluya en nuestra vida. En la oración, estos dos elementos se unen de manera poderosa. Confiar en la provisión de hoy y vivir en el perdón. Juntos, nos enseñan a depender de Dios con humildad, a soltar nuestras cargas y a abrir el corazón a su gracia transformadora. Jesús también nos enseñó que la oración no solo es pedir provisión y perdón, sino también buscar la protección de Dios en medio de las pruebas y cultivar una relación íntima y sincera con Él. En el Padre Nuestro leemos: «Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal». Mateo 6:13. Esta frase nos recuerda que por nuestras propias fuerzas no siempre podemos resistir las pruebas ni vencer las tentaciones. Todos enfrentamos luchas internas, el desánimo, el enojo, la duda o el deseo de alejarnos del camino de Dios. Un ejemplo claro es José en Egipto, Génesis 39. Cuando fue tentado por la esposa de Potifar, él no trató de negociar con la situación, simplemente huyó. José reconoció que no era lo suficientemente fuerte por sí mismo, sino que dependía de Dios para proteger su integridad. De la misma manera, nuestra oración debe incluir una confesión humilde. Señor, no puedo solo. Guíame lejos de aquello que me aparta de ti. Protégeme del mal que quiere destruir mi fe. Al hacerlo, reconocemos que Dios es nuestro escudo y nuestra fortaleza. Jesús también corrigió una práctica común de su tiempo: orar para ser vistos por los demás. En Mateo 6:6 dijo: «Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público». Esto no significa que no podamos orar en comunidad, sino que la esencia de la oración es un encuentro personal con el Padre, no un escenario para aparentar espiritualidad. Daniel nos da un ejemplo precioso. Daniel 6:10. Aun cuando orar a Dios estaba prohibido, él se arrodillaba en su habitación 3 veces al día, con las ventanas abiertas hacia Jerusalén. No buscaba impresionar a nadie, simplemente se mantenía fiel a su relación íntima con Dios. Ese es el corazón de la enseñanza de Jesús: encontrar un lugar y un momento en los que podamos abrir el alma delante del Padre, sin distracciones, sin máscaras, sin público. Ahí, en la intimidad, la oración se convierte en un diálogo real que transforma. Uno de los errores más comunes al orar es pensar que necesitamos palabras perfectas o fórmulas elaboradas para que Dios nos escuche. Jesús fue claro al advertir: «Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos». Mateo 6:7. Con esto nos enseña que lo que verdaderamente importa no es la cantidad de palabras ni lo adornado de nuestro lenguaje, sino la sinceridad de nuestro corazón. Un ejemplo poderoso lo encontramos en Ana, madre del profeta Samuel, 1 Samuel 1:10-13. Ella oraba con tanta angustia que apenas movía los labios sin emitir sonido, y el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. Sin embargo, Dios vio la autenticidad de su corazón y respondió a su clamor dándole un hijo. Esto nos recuerda que podemos acercarnos a Dios tal como somos, con nuestras lágrimas, dudas o alegrías, sin necesidad de discursos elaborados. Orar con sinceridad es abrir el alma y hablarle como a un Padre que nos ama. Jesús también enseñó: «Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis». Mateo 21:22. La fe es el ingrediente esencial que da vida a nuestras oraciones. Sin confianza en que Dios nos escucha, la oración se convierte en palabras vacías. Un ejemplo conmovedor es la mujer con flujo de sangre,
Mateo 9, 20, 22. Durante 12 años sufrió sin encontrar solución, pero cuando oyó hablar de Jesús, creyó que con solo tocar el borde de su manto sería sanada. Su fe la impulsó a actuar, y Jesús le dijo: «Tu fe te ha salvado». Así ocurre en nuestra vida. La fe convierte nuestras oraciones en actos de esperanza que mueven el corazón de Dios. Cuando oramos, lo más importante no es sonar correctos, sino hablar con sinceridad y confiar en que Dios escucha. La autenticidad abre el corazón y la fe abre las puertas del cielo. Jesús nos recuerda algo liberador. Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Mateo 6:8. Esto significa que la oración no es un esfuerzo por informar a Dios de lo que nos pasa. Él ya lo sabe todo, sino una oportunidad para acercarnos a Él con un corazón sincero. No necesitamos oraciones largas o complicadas. A veces una frase breve como «Señor, ayúdame» o «Padre, gracias» puede ser más poderosa que un discurso de muchos minutos. Lo que Dios busca no es extensión, sino honestidad. Jesús mismo, al rescatar a Pedro cuando se hundía en el mar, respondió de inmediato a una oración corta y desesperada: «Señor, sálvame». Mateo 14:30. Eso nos muestra que la eficacia de la oración no depende de su longitud, sino de la fe y la autenticidad con que la hacemos. Dar gracias en medio de nuestras oraciones es una de las actitudes más poderosas que podemos cultivar. El apóstol Pablo lo resumió así: «Dad gracias en todo». 1 Tesalonicenses 5:18. La gratitud no solo reconoce lo que Dios ya ha hecho, sino que abre nuestra mirada para ver la vida desde la perspectiva de la esperanza. Cuando agradecemos, incluso por lo pequeño, el alimento de hoy, la salud que tenemos, la familia, las oportunidades, nuestro corazón se llena de paz. La gratitud convierte la oración en un acto de confianza. Creemos que así como Dios ha sido fiel antes, seguirá siéndolo en el futuro. En definitiva, la oración no tiene que ser complicada. Basta con palabras sencillas y un corazón agradecido. Ahí es donde la relación con Dios se vuelve más cercana, auténtica y transformadora. Una de las lecciones más difíciles de la vida de oración es aprender a esperar. Muchas veces pensamos que, si no vemos resultados inmediatos, Dios no nos escuchó. Pero la realidad es distinta. Dios siempre escucha, aunque sus respuestas lleguen en un tiempo diferente al que esperamos. La Biblia nos muestra que los planes de Dios siguen un calendario perfecto, aunque a nosotros nos parezca tardío. Un ejemplo claro es la historia de Abraham y Sara. Dios les prometió un hijo, pero tuvieron que esperar largos años hasta que Isaac nació. Durante ese tiempo, enfrentaron dudas, cansancio y hasta intentaron soluciones humanas que complicaron las cosas. Sin embargo, al final, Dios cumplió exactamente lo que había prometido. Esta historia nos enseña que la oración no siempre trae respuestas inmediatas, pero sí nos da la seguridad de que Dios está obrando, incluso cuando no lo vemos. Esperar no significa que Dios se olvidó de nosotros, sino que está trabajando en nuestro carácter y en nuestra confianza. La demora en la respuesta puede ser una oportunidad para crecer en fe y aprender a descansar en su voluntad. Como dice Habacuc 2:3, aunque la visión tardará aún por un tiempo, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Cuando oramos debemos recordar que Dios no solo responde de acuerdo con nuestras peticiones, sino también conforme a lo que Él sabe que es mejor. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Confiar en ese plan es lo que nos sostiene cuando la espera parece interminable. La oración, entonces, es un acto de paciencia y confianza. Saber que aunque no veamos resultados de inmediato, Dios nunca llega tarde y sus respuestas siempre llegan en el momento justo. Orar no solo es pedir ayuda en nuestras necesidades diarias, también es buscar sabiduría para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Cuando el rey Salomón asumió el trono, pudo haber pedido riquezas, poder o larga vida. Sin embargo, en su oración pidió algo mucho más valioso. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Primera Reyes 3:9. Esa decisión agradó tanto a Dios
que no solo le dio sabiduría incomparable, sino también bendiciones que él no había pedido. Esto nos enseña que al orar podemos pedir sabiduría para tomar decisiones, para guiar a nuestra familia, para enfrentar los desafíos de la vida y para caminar en justicia. La sabiduría es una de las mayores muestras de fe, porque refleja nuestro deseo de vivir conforme al corazón de Dios. Otro aspecto poderoso de la oración es utilizar la Escritura como base. Cuando alineamos nuestras palabras con las promesas de Dios, nuestra fe se fortalece. Por ejemplo, al enfrentar miedo podemos orar con las palabras del Salmo 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Al orar con la Biblia, no solo expresamos nuestras emociones, sino que afirmamos la verdad de Dios sobre nuestra vida. Esto trae claridad en la confusión y nos recuerda que sus promesas son seguras. Como Jesús en el desierto, que usó la Escritura para resistir la tentación, Mateo 4:4, nosotros también podemos apoyarnos en la palabra al orar. La oración basada en la Escritura no es un ritual vacío, sino una forma de declarar y creer lo que Dios ya ha dicho. Esto nos da firmeza cuando la duda nos rodea y nos ayuda a mantenernos en la verdad cuando enfrentamos pruebas. Orar con sabiduría y con la palabra en el corazón convierte cada oración en un acto de fe profunda, porque no hablamos solo desde nuestras necesidades, sino desde la certeza de las promesas eternas de Dios. A lo largo de este recorrido, hemos aprendido que la oración no es simplemente recitar palabras o cumplir un ritual. Jesús nos enseñó que la verdadera oración es un diálogo vivo con Dios, que transforma nuestro corazón y nuestra vida. Los pilares de una oración poderosa son: adoración, reconocer la santidad y grandeza de Dios al iniciar nuestra oración; entrega de la voluntad, alinear nuestro corazón con los planes perfectos del Padre; confianza y paciencia, confiar en la provisión diaria de Dios y esperar con fe su tiempo perfecto; perdón, liberar nuestro corazón de la amargura y abrir espacio a la gracia de Dios; autenticidad, hablar desde el corazón, sin palabras elaboradas ni repeticiones vacías; sabiduría, pedir guía y discernimiento en nuestras decisiones y desafíos diarios; uso de la palabra de Dios. Orar con las promesas de la Escritura. Jesús nos invita a poner en práctica estos elementos en cada oración. Un ejemplo podría ser: Padre Celestial, gracias por tu amor y tu grandeza. Santificado sea tu nombre. Hoy entrego mi voluntad a ti, confiando en tus planes y en tu provisión. Ayúdame a perdonar y a soltar todo resentimiento. Guíame con tu sabiduría y permíteme permanecer fiel a tu palabra. Gracias por escucharme y por estar siempre conmigo. En el nombre de Jesús, amén. Esta oración sencilla pero profunda refleja lo que Jesús enseñó: hablar con Dios con sinceridad, fe y dependencia de su guía. No importa nuestra experiencia ni el lugar en que estemos. Lo que transforma no son las palabras exactas, sino el corazón que se acerca con reverencia, confianza y autenticidad. Al aplicar estos principios, nuestra vida de oración puede convertirse en una fuente de fortaleza, paz y transformación, capaz de guiarnos en cada circunstancia y acercarnos cada vez más al corazón de Dios.